la perspectiva de Dios y la perspectiva del hombre. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, cuando decidimos vivir bajo la perspectiva de Dios, Dios cambia todas nuestras circunstancias. Porque ahora vamos a ver y vamos a aprender qué diferentes son las perspectivas de Dios y las perspectivas de los hombres. Lo vamos a ver. Nosotros, los cristianos, cuando vivimos bajo las perspectivas de Dios, como lo dice en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Un cristiano visualiza la fe, un cristiano declara la fe, un cristiano llama a las cosas que no son como si fuesen. Un cristiano llama a las cosas que no son como si fuesen. Todos los cristianos que viven bajo las perspectivas de Dios y no bajo su perspectiva son personas de éxito. Vamos a escuchar un poquito la historia de Jonás. ¿Cuántos escucharon la historia de Jonás? Bueno, el Señor le habló a Jonás y le dijo que vaya a Nínive, a esa gran ciudad, y le dijo que pregonara, que hablara sobre esa ciudad y que le dijera que en 40 días esa ciudad iba a ser destruida por Dios. Pero Jonás no estaba muy contento con lo que Dios le había dicho, porque Asiria con Israel tenía problemas y eran enemigos. O sea que no le cuadraba nada que Dios advirtiera a Nínive de su pecado y de que se podría salvar. Entonces desobedeció al llamado de Dios y tomó un barco y se fue a Tarsis. Cuando se va en ese barco, se desencadena una gran tormenta que azotó el barco, todo por culpa de Jonás. Los tripulantes del barco estaban aterrorizados, empezaron a echar suerte con todos sus dioses y sus cosas, a ver quién era el del problema. Y la suerte cayó sobre Jonás. Cuando él dijo que él era el del problema y que lo tiraran al mar, lo tiraron al mar y el mar se aquietó. En las profundidades del mar, cuando Jonás iba cayendo, se arrepintió de su pecado. Y ahí arrepintiéndose medio en agonía, Dios le tenía preparado un gran pez que lo comió, como que lo comió. Lo tuvo ahí guardado durante 3 días. Imagínense una persona dentro de un pez, no debe ser nada bonito. El terror que debe sentir entre las tripas del animal. 3 días estuvo Jonás en el vientre de ese pez. Resulta ser que cuando Jonás se arrepintió de su pecado bajo su perspectiva, no bajo la perspectiva de Dios, porque después siguió trayendo problemas Jonás. Cuando Jonás se arrepintió, ese pez va y lo vomita en la playa, en el lugar de Nínive. La cuestión, cuando llega ahí a ese lugar, empezó a caminar y dijo algo así como: al transcurso de tantos días, la ciudad va a ser destruida. Pero no lo dijo con amor, no lo dijo con compasión, no lo dijo con ternura, lo dijo: ustedes se lo merecen morir. El otro día invité a un culto de sanidad y liberación a un cristiano medio apartado. La cuestión que me deja el mensaje abierto. La agarré, le mandé el mensaje, me deja el mensaje abierto. Lo invité para que venga a sanidad y liberación. Entonces yo más o menos lo conocí, cómo era su persona, pero nunca le había dicho nada. Lo conozco hace años. La cuestión que le digo a mi mujer: fíjate cómo va a caer, le digo. Vamos a ver si da resultado esto. Y le pongo algo así en el mensaje: me imaginaba que tenías ese corazón.
porque lo dejó abierto y no contestó nada. Es más, le mandé yo de mi mensajito, te invito, que sea bueno que venga, sabía que era mi teléfono, y lo dejó abierto. Y le puse, me imaginaba que tenías ese corazón. No pasó unos minutos que el hombre me mandó un audio. Ay, pastor, bueno, si puedo voy. Pero no se excusó porque le falló a Dios en su actitud o le dolía su actitud, ni por pedirme perdón a mí. Es que su orgullo le pudo más. O sea, de su perspectiva es, vos pensás que no te iba a contestar, estás equivocado, ¿eh? Vas a ver, no tenés razón vos, tengo razón yo. Y me contestó. Lo mismo le sucedió a Jonás. Jonás obedeció a Dios porque se estaba muriendo. No le quedaba otra que obedecer. Se arrepintió de su pecado, el pez lo tragó en ese lugar y empezó a predicar. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y miramos la perspectiva de Dios, es cuando nosotros podemos triunfar y avanzar. O sea, la perspectiva de Dios es la palabra de Dios, ¿se entiende? Es seguir a la palabra de Dios. Habían venido un tiempo 2 personas jóvenes a la iglesia, venían, lo buscábamos, se iban, hasta que al final de tiempo decidieron no venir más a la iglesia. El otro día me enteré que uno se había puesto de novio con una chica, se peleó con esta chica y se ahorcó y se suicidó. Y el otro tenía problemas con las drogas, lo buscamos varias veces y también se pasó de sobredosis y se murió. 2 muchachos jóvenes. Eso es porque no tienen en cuenta a Dios. Lo ven la vida de su perspectiva. La Biblia dice en Proverbios 24:11, salvar a los condenados a muerte, salvar a los que están a punto de morir. La gente que está en el mundo está así, vive bajo su intelecto, bajo su conocimiento. Me parece que no es así, es así. Y no tiene en cuenta a Dios, lo que Dios le habla. Y después tiene que enfrentar la vida y la circunstancia a su manera. Jamás Jonás pensó, se imaginó que esa ciudad se podía arrepentir. 120.000 personas podrían salvarse. Llegó a oídos del rey. El rey, cuando escuchó que el Dios de Israel iba a destruir la ciudad, mandó a que todos ayunaran, desde el más grande hasta el más chico, hasta los animales, a ver si Dios lo perdonaba. Y Dios lo perdonó. Nuestra perspectiva no es la perspectiva de Dios. Cuando nosotros dejamos nuestra perspectiva y vivimos bajo la perspectiva de Dios, nuestros caminos cambian. Y ahí es donde Dios nos puede guiar. Porque nosotros tenemos miles de planes, pero ¿consultamos a Dios por esos planes? Hay que consultar a Dios. Cuando nosotros dejamos a un lado nuestros pensamientos, es donde Dios nos guía a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo tenemos, por ejemplo, en el padre de la fe, el padre Abraham, que decidió vivir bajo la fe, creerle a Dios, creerle a su palabra. Vivir bajo la fe es adoptar la condición de que Dios nos habla, vivir bajo sus pensamientos, vivir bajo sus promesas, dejando de un lado nuestros pensamientos. Y eso fue lo de la vida de Abraham. Abraham, que no tenía hijo, le creyó a Dios que Dios le iba a dar descendencia. Sara, la mujer, era estéril. El Señor le dijo a Abraham en Génesis 12, del 1 al 3, dice, Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham escuchó el mandato de Dios, vivía en Harán y decidió a los 75 años de edad escuchar la voz de Dios y obedecer al Señor. Sin embargo, Abraham pasó un tiempo y las promesas no se cumplían. Y él miró de otra perspectiva y dice, bien, yo no tengo hijo, no sé cuándo pasará. Y entonces decidió
tomar un empleado, Eliezer, y decirle, bien, vos vas a ser mi sucesor. Y Dios le dijo, no, yo te dije que te iba a dar el hijo de la promesa. Ahora el otro paso es visualizar el sueño. Vas a mirar las estrellas como multitudes y la arena del mar. De noche las estrellas y de día la arena del mar. Y entonces es así que Dios le enseñaba a Abraham visualizar su sueño y cambiar la perspectiva del hombre a la perspectiva del Señor. Abraham se encontró en una encrucijada cuando él tuvo que tomar decisiones, pero él optó y decir, no, yo voy a seguir escuchando la palabra de Dios. Y vivió bajo esos parámetros. Y es ahí donde la palabra dice en Génesis 15:6, dice, y el Señor lo tomó por justo, le fue contado por justicia. Cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, Dios nos toma como justo, cuando tomamos la perspectiva de Dios. Sin embargo, el sobrino de Abraham, Lot, que se juntó a la bendición, se juntó a Abraham, empezó a ser prosperado grandemente, tenían tanto animal y tantas propiedades que ya no podían estar juntos. Entonces Abraham le dice, bien, yo me voy para un lado y vos te vas para el otro, pues ya estaban teniendo problemas. Y Abraham lo dejó elegir. Y Lot dijo, bien, yo veo esta tierra y vi una tierra súper próspera, que él la vio súper bendecida, dijo, bien, yo voy a tomar por este lugar. El pícaro agarró esa tierra. Y Abraham lo dejó lo peorcito. Bien, dice, voy a andar por allá, yo me voy por allá. La cuestión que donde iba a ir Lot era una tierra súper próspera, pero estaba llena de pecado. Sodoma y Gomorra. Eso por no tener en cuenta a Dios, por no consultar a Dios. Se fue a Sodoma y Gomorra. Violaron a las hijas de Lot. A él casi lo mataron con la esposa. Dios se enojó tanto con esa ciudad que decidió destruirla. Y les dijo a ellos que corrieran y se escaparan. Y le dio órdenes y le dijo, no miren para atrás lo que va a suceder. Salieron corriendo ellos de esa ciudad que estaba siendo destruida, y los gemidos y la gente gritando. Pero la mujer de Lot no obedeció al Señor, miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Dígale que tiene a su lado, diga, no te conviertas en estatua de sal. No te escuchó. Decirle que tiene al lado, no te conviertas en estatua de sal. No te conviertas en estatua de sal. Cuando uno no considera al Señor y mira hacia atrás, dice, no, yo acá estoy cómodo, no voy a seguir al Señor, no voy a escuchar al Señor. Esta perspectiva es mejor, no voy a obedecer a la palabra del Señor, lo creo que es mejor así. Te puedes convertir en estatua de sal. Tremendo, terrible. Es contarle una cosa, vivirlo es otra. ¿Es verdad o no? Todos estos sucesos de la Biblia son reales. Nuestro Dios es un Dios que hoy resucita muerto y cambia todas las circunstancias. Si nosotros tomamos la perspectiva de Dios, Dios transforma nuestra vida. Muchos milagros hemos visto acá en esta iglesia. Las personas que han venido con fe se han sanado. Y hay videos que todavía no hemos podido subir porque la gente dice, no, tengo vergüenza. Pero hemos visto montones de milagros. Nosotros, cuando abandonamos nuestras perspectivas, cuando abandonamos nuestros pensamientos mundanos, nuestro intelecto, y tomamos el consejo, es cuando Dios hace el milagro y nos bendice. También lo tenemos en el caso de David, el rey David, despreciado por sus hermanos, despreciado por su padre, trabajaba en lo más grueso del campo, con los animales. Dice la palabra que el profeta Samuel, Dios lo envió y le dice, anda y yo quiero que lo unjas como rey. Es como decirte a vos, te voy a dar un talento. De repente sabés jugar al fútbol y sos el mejor. ¿Te imaginás? Ya te veo ahí, ganando lo de las copitas de fútbol. ¿Es verdad o no? Y Dios decidió hacerlo rey. ¿Por qué? Porque David amaba al Señor.
Y mientras él trabajaba en lo grosso del campo, la familia lo despreciaba, no era nadie para la familia, pero para Dios valía mucho. Entonces Dios tomó al profeta Samuel, miren lo que dice en Primera de Samuel 16:7. Así ha dicho el Señor a Samuel: no mires su parecer, o sea, lo que estás viendo adelante, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque el hombre mira solamente su aspecto exterior, pero yo no miro así, dice. El hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero yo miro su corazón. Dios encima le encargó al profeta y le dice: cuando vayas, no te asombres de lo que vas a ver, porque es chiquitito, dice que era de lindo semblante, como el pastor, y dice que no te asombres de lo que vas a ver. Dice: yo no miro eso, yo lo desecho, yo lo que miro es el corazón. Yo lo que miro es el corazón, así que al profeta también le habló. Cuando llega a ese lugar, lo miró a David y Dios lo ungió por rey. Hoy, en la actualidad, Dios ve con gran preocupación a los cristianos de hoy en día. ¿Escuchó bien? Hoy, Dios ve con gran preocupación a los cristianos de hoy en día. Primero, mire lo que dice la palabra acerca de nosotros, de todos nosotros. Primera de Corintios 1:30 dice: mas por él estamos nosotros en Cristo, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así nos ve Dios a nosotros. Vamos a repetirlo todos juntos. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Así es como Dios nos ve a nosotros. Nos ve sabios, justificados, santificados, redimidos. Así nos ve Dios a nosotros. Pero hay cristianos que se ven bajo una perspectiva que, quién sabe cómo. Para la gente del mundo, escuche bien, para la gente del mundo, si ve a un cristiano y no tiene títulos o no tiene dinero, lo considera y dice: esto no vale nada, no tiene ni un valor, es una persona sin importancia. Lo ve al cristiano y dice: esto no tiene nada, esto es una persona sin importancia, no tiene estudio, no tiene título, no tiene dinero, no vale nada. Pero para Dios nosotros somos sabios, porque aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Se da cuenta? Mire que son las perspectivas totalmente diferentes. Para Dios nos ve a nosotros sabios, justificados, santificados y redimidos, hijos de Dios. Quizás para el mundo no valemos nada, pero para Dios tenemos mucho valor, más allá de ser sus hijos. Además, todos los cristianos que aceptaron a Jesucristo, más allá de ser llamados justos, Él tiene algo preparado para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros, los hijos de Dios, debemos despojarnos, escuche bien, nosotros, los hijos de Dios, debemos despojarnos de la perspectiva humana. Debemos despojarnos y valorarnos y cambiar la perspectiva que tenemos acerca de nosotros. Tenemos que cambiar esa perspectiva. Porque quizás uno cuando llega a Jesucristo dice: bien, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo título, o tal, o la gente del mundo te desprecia. Pero hay que cambiar esa perspectiva que tenemos acerca de nosotros mismos y valorarnos. Es ahí cuando el Señor puede transformar nuestra vida y guiarnos. Porque una persona que no se siente nada, que no se siente valorada, que no se siente como un hijo de Dios, difícilmente pueda estar asentado como realmente como un hijo y pensando como un hijo
y diciendo así, yo me merezco esto. Nosotros nos merecemos mucho más que la salvación según el Señor, porque Él pagó un precio por nosotros en la cruz. Si una persona misma, escuche bien, una persona misma se mira desde el punto de vista humano, si un cristiano se ve desde el punto de vista humano, es normal que sienta y se vea como una persona desesperada, como una persona con ruina, como una persona sin valor, porque se ve desde el punto de vista humano, ¿se entiende? Muchas veces la persona se mira y dice, ay, tengo un montón de carencias, ¿es verdad o no? Se ve así como con una desesperación, como sin valor. Pero lo cierto es que si nosotros nos vemos desde el punto de vista de Dios, nos vemos llenos de esperanza, llenos de salvación, nos vemos justificados, nos vemos santificados, nos vemos llenos de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que empezar a cambiar esa perspectiva que tenemos acerca de nosotros, si queremos que Dios trabaje en nosotros. Cuando nosotros creemos que fuimos redimidos, fuimos justificados, fuimos santificados, fuimos transformados, y nosotros podemos acercarnos delante de Dios y orar de esa manera, es cuando Dios hace el milagro. Vamos a ponernos de pie. Así como el Señor le enseñó a Abraham a visualizar. Mira, él tenía 75 años, usted tiene mucho menos. Algunos están por la mitad. Y algunos ni por la mitad. Para poder caminar con el Señor tenemos que tener en cuenta sus consejos. El Señor en el paso del camino nos va a ir enseñando. Pero si uno no desecha esa perspectiva que tenemos nosotros, esos pensamientos, y no toma consejo, Dios no nos va a poder guiar. ¿Escuchó bien? Si nosotros seguimos con esos pensamientos, lo hago a mi manera y no tomo en cuenta a Dios, podemos sufrir daños grandes, heridas grandes. Tenemos que tomar el consejo de Dios y la perspectiva de Dios. Yo en cada paso que hago digo, Señor, ¿qué camino tomo? ¿Este o el otro? Antes de salir, antes de viajar. Señor, guarda mi vida, mi casa, mi familia. ¿Voy a hacer este negocio o el otro? ¿O qué hago? ¿Esto o lo otro? ¿O cómo empiezo la mañana, Señor? En la perspectiva de Dios, que Dios te vaya guiando, que Dios te vaya hablando. Muchos de los errores que nosotros cometemos es por no tener en cuenta a Dios. Muchos de los errores que nosotros cometemos es por mirar intelectualmente con nuestro conocimiento, porque nosotros no las sabemos todas, ¿de verdad o no? Si yo me pongo a hablar con alguno de ustedes, se las sabe todas. Y alguno tiene una parla, ¿de verdad o no? Ay, ¿cómo sabemos? Y sabemos chamullar bien los argentinos. Te venden cualquier cosa, se suben al tren y te venden cualquier cosa. Los argentinos, es más, mire, cuando estaban en España, dice argentino, uy, charleta, uy, chamullero. Mire si hablamos nosotros, hablamos más que hacemos. Pero lo cierto es que cuando nosotros quitamos esos pensamientos, esos conocimientos intelectuales que nos han llevado en el pasado a la ruina y a la pérdida, si nosotros empezamos a tomar la perspectiva de Dios, ¿cómo cambiaría todo, no? Qué bien nos iría, cómo descansaríamos nuestros corazones y no estaríamos agitados, con turbulencia, con dolor, con heridas o con miedo a ver qué nos puede llegar a pasar. Vamos a hacer una oración para que nosotros podamos ver la vida a partir de este momento a través de la perspectiva del Señor. Mire, cuando usted vaya a tomar una decisión, mire la cruz, que fue santificado, fue crucificado el Señor por nosotros, nos redimió, nos santificó. Cuando nosotros vayamos a tomar una decisión, mire quiénes somos delante del Señor. Porque tenemos un privilegio delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Yo quiero que te saques de la mente que ese infravaloramiento que uno puede tener, eso que uno no se valora y dice yo no valgo, no, nosotros tenemos un valor, nos podemos presentar delante del Señor. Y cuando nosotros miramos la perspectiva del Señor, nos vemos bendecidos, prosperados. Vamos a cerrar los ojos, por favor. Hay personas que están luchando, no hace falta ser un teólogo, un psicólogo o tener mucho estudio, que cuando te pones a hablar con ellos te das cuenta que luchan con ellos y no mueren en la antigua naturaleza y siguen caminando en su perspectiva. ¿A dónde podremos llegar como Jonás? ¿A dónde podremos llegar? ¿Cómo podremos escapar del mundo que de Dios? ¿A dónde iremos? Si en el cielo está el Señor, en la tierra está el Señor, y debajo de las aguas está el Señor, donde nos demos vuelta está el Señor. ¿Dónde podremos escapar de la presencia del Señor? Alguno dice, bien, si me cambio de lugar, va a cambiar la circunstancia. No, que no te pase como Lot. Quiero que cierres tus ojos, por favor. Y empieza a mirar tu corazón. Mira tu corazón. Esa perspectiva, ese orgullo, esa arrogancia, esa falta de humildad de no querer quebrantar el corazón, que te pueden llevar a perder cosas. Yo quiero que hoy lo consideres. Jonás, si no se arrepentía, moría. Si el Señor nos deja, no tenemos vida. Diga, Señor Jesús, Padre Santo, en este momento, desecho de mi corazón el orgullo, la arrogancia, la falta de perdón. Y miro hacia la cruz y te pido perdón por mis pecados. En este momento, ayúdame a mirar la vida bajo tu perspectiva, bajo tu sacrificio en la cruz. Limpia mi corazón. Y Espíritu Santo, guíame hacia mis sueños. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.